Ok, bueno, pues para no variar, la semana antepasada no pude dar el estudio, tuve diversas complicaciones y entre trabajo y el seminario pues se me está complicando realmente darlo todas las semanas. Procuraré hacer el mejor esfuerzo posible para ello, pero bueno, aquí estamos por la gracia de Dios y por la gracia de Dios busquemos de su nombre, busquemos conocerlo, no solo conocer acerca de Él, sino conocer a Él, al Dios único y verdadero, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como recordarán, estamos en el atributo de la integridad de Dios. Y hablando de la integridad de Dios... justamente ahorita lo voy a explicar. La integridad de Dios se refiere al carácter de Dios, un carácter completo. Y si bien no encontramos como tal el atributo acerca de la integridad referido completamente a Dios, lo que vemos a lo largo de la palabra son 3 subatributos que hablan de este carácter completo: Dios verdadero, Dios veraz y Dios fiel. Al hablar ya hemos hablado a lo largo de varios estudios acerca de este punto. De hecho, creo que este es el 25, no es cierto, 37 acerca de la integridad de Dios. Y por obvias razones no vamos a poder repasar todo ello, pero sí el de la fidelidad en la medida de lo posible. Comenzamos a hablar acerca de la fidelidad de Dios en cuanto a que Dios es fiel a sí mismo, es fiel a lo que ha hablado, es fiel a su carácter. Sin duda Dios es soberano, Dios es todopoderoso, pero también Dios es bueno y misericordioso. Y al ejercer su poder, al ejercer esa santidad suya, esa justicia suya, siempre lo hará apegado a todos sus atributos. ¿Ok? Vimos cómo a través de la vida de Abraham, cómo él fue viendo y descubriendo, viviendo esa fidelidad de Dios y pudo confiar y descansar plenamente en él. Gracias a que Dios es fiel, es que podemos confiar en sus palabras, porque va a cumplir todas sus promesas. Vimos que sus promesas nos hablan tanto de las promesas de bendecir, la fidelidad, el amor a Dios, como la fidelidad para cumplir las amenazas para aquellos quienes lo desprecian. Justamente la palabra para fidelidad es emet en hebreo, y que refiere a esa estabilidad, a esa confiabilidad en quien podemos descansar, que es Dios. Dios siempre va a hacer lo que promete. Vimos cómo podrá retrasar su promesa, pero no dejarla de cumplir. Podrá sustituirla por algo mejor, pero nunca va a dejarla de cumplir. Vimos también cómo Dios es fiel gracias a que tiene un pacto, a que llevó a cabo un pacto y ha llevado pactos con el ser humano y ha cumplido todos ellos. Y el mejor ejemplo es Jesucristo, que pese a la infidelidad del ser humano, pese a la desobediencia del ser humano, Dios cumplió y Dios mandó a su Hijo para que en él halláramos el cumplimiento de todas sus promesas. Vimos el otro aspecto de la fidelidad de Dios en el sentido de que no solo debemos de percibir la fidelidad de Dios como lo ven los carismáticos y los pentecostales, en el sentido de que vamos a ser bendecidos, sino también en el sentido de que vamos a encontrar el cumplimiento de las amenazas de Dios para la desobediencia. Pero hablando de este tema, no sé si recuerdan, vimos incluso cómo Daniel, sabiendo y conociendo al Dios fiel, oró porque también había prometido, después del exilio de su pueblo, había prometido que regresaría. Y aferrándose a la fidelidad de Dios es que oró para que se viera cumplida esa promesa. Vimos también que Dios es fiel en la tentación y por eso hemos de hacerle caso para orar y velar ante las tentaciones que puedan llegar a nuestro corazón. Vimos también, como en todos los atributos, este atributo lo vimos aplicado en Cristo, y vimos que Cristo es habitando en él la divinidad,
plena, la plenitud de la naturaleza divina, Él es el mejor ejemplo de la fidelidad. Y Él demostró su fidelidad obedeciendo a Dios, siendo siempre fiel y siendo fiel también a su iglesia. Por eso vemos que en Apocalipsis se le llama fiel a Jesús. Vimos también que es Cristo el que viene a cumplir todas las promesas. Vimos que Él es el autor y el consumador de la fe, es decir, es el que la lleva a cabo, la lleva a su completud. ¿Ok? De hecho, en ello estuvimos viendo el último estudio, viendo cómo el sacrificio perfecto de Jesucristo cumple perfectamente el carácter de Dios, y es gracias a su perfección que el Padre puede vernos perfectos, vernos acabados. Es la santidad posicional que hemos hablado en otras ocasiones. Y es justamente el cumplimiento fiel de sus promesas, el cumplimiento fiel al encargo que le había dado el Padre, que lo lleva a decir en la cruz: consumado es. Y es entonces que pudimos ver también, empezar a ver cómo lo hemos visto en otros atributos, acerca de las consecuencias. Así como Dios es fiel, Él demanda de su pueblo esa fidelidad. Vimos que la fe y la fidelidad es la respuesta natural que debería de devenir de nosotros como respuesta a la fidelidad de Dios. ¿Ok? Y vimos también que hemos de buscar imitar a Cristo, no en una actitud activa, en una actitud activa y no pasiva, porque es un mandato. En Filipenses 2, 5 a 8 vimos esta realidad. Así como Cristo hizo la voluntad del Padre, nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Y ojo, entre más vamos conociendo de la voluntad de Dios, más somos responsables respecto a esta obligación de ser fieles a Él. Al que mucho se le da, mucho se le pide. Y les decía que habremos de reflexionar si realmente estamos atendiendo a la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, déjenme ver porque creo... Respecto a esta forma de responder a la palabra de Dios, no sé si tuvieron oportunidad de ver en el estudio que subí. Si se han fijado, subo las anotaciones que tengo para dar el estudio. Y el punto al que les llamaba a reflexionar respecto a esto que vamos conociendo de Dios y si realmente estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, había anotado mal la cita, había anotado Juan 6:46. Pero fíjense, es Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ese es un cuestionamiento que debemos de hacer. Si realmente estamos llamando a Jesucristo como Señor, si realmente de nuestra boca estamos orando y estamos pidiéndole a Dios en su nombre, reflexionemos si realmente nosotros estamos viviendo conforme a su voluntad. Llamémosle Señor, Señor, pero también vivamos conforme a esa verdad, es decir, hagamos su voluntad. Y para hacerlo, para poder llevar a cabo este cumplimiento, hacer la voluntad de Dios, lo que necesitamos es poner los ojos en la eternidad. Acompáñenme a Hebreos 11:26. Hebreos 11:26. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Una clave para poder llegar a ser fieles y realmente buscar crecientemente, no perfectamente, porque no será de este lado de la eternidad, el ser fieles a Dios,
lo que debemos de hacer es poner los ojos en la eternidad. Moisés, siendo hijo adoptivo de la hija de Faraón, habiendo sido preparado en las cortes de Faraón, él conocía esa sabiduría, esa riqueza, y esas riquezas y esas maravillas del mundo terrenal, y no obstante renunció a ellas. Y por la fe, él pudo depositar su fe en esta obra del Mesías que habría de llegar, y prefirió identificarse con el pueblo. Se hizo hebreo en el sentido de que se fue con su pueblo y eventualmente los guiaría a salir de Egipto. Pedro llegó, llamó, si recuerdan, cuando Jesucristo les hace el anuncio acerca de que él, como el Mesías, habría de sufrir el sacrificio, la pasión que lo llevaría a eventualmente poder declarar, como lo vimos en el estudio pasado, tetelestai, cumplido está, él tenía que padecer, él tenía que morir. Y viendo ello, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Pedro, en su soberbia, pero siempre viendo las cosas de este mundo, trató de llamar a Jesucristo fuera de la voluntad del Padre. Acompáñenme a Mateo 16, 23. Mateo 16, 23. Vamos a leer desde el 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Finalmente, esta era la voluntad del Padre. Los discípulos no lo podían comprender del todo. Incluso hay veces que en momentos de dudas, de luchas, podemos incluso llegar a dudar si es la voluntad de Dios el que no vivamos confortablemente. Así pasa, eso pasa en la carne. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Cuando enfrentamos esas dificultades, cuando vemos algún sufrimiento en nuestra vida, algún padecimiento, somos tentados de la misma forma en que Pedro fue usado por Satanás para tentar a Jesús. Tentados a tener compasión de nosotros mismos, buscando nuestra propia gloria antes que la gloria de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Dijo, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La clave para que Jesucristo pudiera seguir siendo fiel como lo fue toda su vida a la voluntad del Padre, fue quitando la mira, la vista de las cosas de este mundo, de las cosas terrenales, y poniéndolos en las cosas eternas. No es fácil, no es sencillo. Tenemos los medios de gracia y sobre todo al Espíritu Santo de Dios para poder llevar a cabo esta tarea. Pero debemos de estar conscientes de algo. No podemos servir a dos señores. No podemos servir al mundo y a Dios al mismo tiempo. No podemos servir a la fama, a las riquezas de este mundo y a Dios al mismo tiempo. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que tener mucho cuidado de nuestro corazón, mucho cuidado para saber a qué debemos de atender, en qué debemos de poner nuestra atención y en quién debemos de descansar nuestra fe. En las cosas terrenales, en lo que podemos recibir en este mundo, en la comodidad, en la paz artificial de este mundo, o en la verdadera paz, en las bendiciones eternas que son las de Dios. Nuestra fidelidad es muy importante para Dios. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dios
no se toma en poco el pecado que llegamos a cometer. No confundamos la paciencia de Dios con la tolerancia, pero no tengamos en poco el preferir las cosas de este mundo, el darle preferencia en nuestro tiempo, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar a las cosas de este mundo, a los engaños de este mundo, frente a lo que Dios nos enseña. Dios toma en gran importancia esa fidelidad. Y así como probó, como nos prueba a nosotros a través de las tribulaciones, así probó a nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 2:14. ¿Vamos bien o voy muy rápido? No, bien. Ok. Papá, Mande. yo creo que lo estás diciendo rápido, yo creo. Ok, voy a ir más lento entonces. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es a través de que Cristo vino y probó efectivamente el vivir en la carne, que él eventualmente llegó a comprobar cómo habría de ser esa obediencia. Fue probado y hasta la muerte, hasta la cruz, para demostrar esa fidelidad a Dios. ¿Ok? Fíjense en este ejemplo. Noé, él obedeció a Dios. Él fue construyendo junto con sus hijos un arca durante 120 años. Génesis 7, capítulo 5. Versículo 5. Génesis 7, versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Dios le dio especificaciones muy claras acerca de esta arca. Un arca que sabemos que finalmente es una sombra de lo que habría de acontecer con Cristo, en el sentido de que solo a través de Cristo podemos ser salvos, solo aquel que estaba en el arca podría ser salvo de la ira santa de Dios, del diluvio que vendría. Y Noé obedeció. Él fue obediente a pesar de la burla de la gente e incluso a pesar de que no había llovido. Génesis 2, capítulos 4 y 6. Versículos 4 y 6, perdón. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Qué es lo que sucede? La tierra en donde estaba Noé no había llovido, no se había precipitado agua de arriba hacia abajo. Él, no obstante, Dios le ordenó hacer un arca, un barco en ese lugar. Evidentemente fue objeto de burla, porque incluso el agua estaba lejos de ese lugar, y no obstante, él fue obediente. Este mundo se va a burlar de nosotros. Este mundo va a burlarse de aquello que no ve con sus ojos. Pero nosotros estamos llamados a ser fieles, a ver con los ojos de la fe que nos ha dado Dios y que nos muestra a través de su palabra. ¿Ok? Esta fidelidad es imposible sin Dios. Esto no es algo natural que nazca en nosotros, es el fruto del Espíritu Santo. Acompáñenme a Gálatas 5:22. ¿Ya? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay fe. ¿Dónde está la fidelidad? La misma palabra que se usa para fe, se usa para fidelidad. La Biblia de las Américas lo traduce así.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ambas traducciones son válidas, es la misma palabra, pero justamente por eso en el estudio pasado les leía esta frase de Mark Jones que dice: nuestra fe es respuesta a la fidelidad de Dios. Sin duda, si nosotros vemos la fidelidad de Dios, estamos llamados a confiar, a descansar en Él. Pero esa confianza, como lo maneja Santiago, no es una fe que nada más es de dientes para afuera. Es una fe que se muestra con las obras, es decir, que va a ser una fidelidad obediente de nuestra parte. Pistis, el griego pistis, es credibilidad o convicción de la verdad, confianza en Cristo para salvación. Ese es el llamado al que nosotros estamos, a creer en su palabra, a tener convicción de lo que Él ha dicho y a confiar en Él para salvación. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esa certeza, esa convicción la que nos va a llevar a tener fe y a vivir con base en esa fe. Armstrong en su ¿cómo se le llama esto? Concordancia. Él dice, hablando justamente de esta palabra pistis, que es traducida por la Reina Valera como fe y por la Biblia de las Américas como fidelidad, la traduce por abstracción como constancia en tal profesión. Entonces, si tenemos fe o decimos tener fe porque confiamos en la verdad que nos ha dado Cristo, eso nos llevará a una fidelidad activa, es decir, a vivir con base en esa fe. Por eso es que vemos que se puede traducir tanto como fe como fidelidad. No es una fe simple y sencillamente de profesar algo, sino de vivir con base en ello. Dice Miguel Núñez, naturalmente tenemos fidelidad, pero con nosotros mismos, es decir, a conservarnos. Por eso Cristo demanda a morir a nuestro yo, porque con el yo vivo es imposible ser fiel. ¿Queda claro? O sea, la fidelidad a Dios es lo que no viene en nuestros genes, por decirlo así. La fidelidad que tenemos es a nosotros mismos, a conservarnos, a preservarnos, a buscar, a pesar de todo, salir avantes en las circunstancias. Y es por eso que, como bien dice Miguel Núñez, estamos llamados a morir a nosotros mismos, a morir a nuestro yo, porque si no es así, nos va a ser muy difícil, si no imposible, ser fieles a Dios. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir a mí, en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas 14, versículo 26. Lucas 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esta renuncia al yo, acabar con nuestro yo para dejar de ser fieles a nosotros mismos, es un requisito necesario, indispensable, para que de verdad podamos ejercer esa fidelidad al Padre. Por eso dice Mark Jones, la fidelidad a Dios provee la base para la fidelidad hacia otros. Lo vertical
lleva al horizontal. ¿A qué se refiere Mark Jones? En la medida que nosotros seamos fieles a Dios, amándolo a Él con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, es que podremos ejercer el segundo mandamiento, que es semejante al primero, amar a nuestro prójimo. Seamos fieles a Dios y por ende podremos ser fieles a nuestro prójimo. Queremos ser fieles en nuestro matrimonio, seamos fieles a Dios. Por eso, cordel de 3 dobleces difícilmente se rompe. ¿Queda claro? Es indispensable que la verdad divina de la fidelidad de Dios no se quede en nuestra cabeza únicamente. Es decir, no basta con que nada más leamos de ello, aprendamos definiciones de memoria, necesitamos que baje a nuestro corazón. Como dice Arthur Pink, es el fundamento de nuestra confianza. Es decir, en la medida en que esa fidelidad de Dios, esta realidad acerca de Dios fiel, que baje a nuestro corazón, va a ser el fundamento de nuestra confianza. Una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad divina y otra, muy distinta, obrar de acuerdo con ella. Es indispensable que estos estudios, estas enseñanzas, nuestros devocionales diarios, individuales, familiares, nuestra comunión con nuestros hermanos, lo que vayamos aprendiendo de Dios, acerca de Dios, baje a nuestro corazón. Necesitamos los medios de gracia para que sea así que podamos vivir, obrar conforme a la verdad divina que nos es mostrada. Hay momentos en que va a ser muy difícil creer. Hay momentos difíciles. En el devocional familiar estamos viendo la huida de Jesús con José y María a Egipto. Y una de las reflexiones que algunos comentaristas hacen es que imaginemos a José y María que les dicen que este niño que fue concebido en el vientre de María, que había nacido, es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y no obstante viene la necesidad de huir. Fue probada su fe. Así nuestra fe también va a ser probada. Vamos a tener tiempos difíciles, circunstancias. Incluso vamos a querer ser guiados por nuestros sentimientos para hacernos dudar. Pero, como dice Pink, para el entendimiento carnal es difícil armonizar los reveses de la providencia con sus gratas promesas. Pide gracia a Dios para prestar oído a la siguiente admonición o amonestación. Acompáñenme a Isaías 50:10. Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. No hay de otra más que ir a los pies de Cristo a buscar fortaleza para que entonces sea el Espíritu Santo quien a través de su poder, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y que opera en nosotros, nos lleve a armonizar en fe las dificultades de esta vida, los reveses que están en la providencia de Dios, es decir, en su soberanía los permite con las gratas, hermosas promesas que Él nos ha dado. Necesitamos la gracia de Dios para vivir conforme a su voluntad. Por eso necesitamos orar todos los días, estudiar su palabra todos los días y entonces podremos responder fielmente a esta amonestación, es decir, a acudir, pasar de las tinieblas en las que estamos, en las que nos percibimos, para confiar en el nombre de Dios y apoyarnos en Él. ¿Queda claro? En su tiempo, dice W. Pink, que Él nos explicará. Quizás no en todas las realidades, pero veamos este ejemplo, Juan 13:7. Juan 13:7. Es el momento en que Jesucristo
está lavando los pies de sus discípulos. Era algo que ellos no podían entender. No podían entender cómo el Mesías, Dios mismo, estaba lavando los pies de sus discípulos. Pero fíjense, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Sin duda, tenemos ejemplos de gente sumamente fiel a lo largo de la palabra. Moisés, Noé, lo vimos hace un momento, Daniel. Ellos tenían una revelación todavía parcial de la verdad, de quién es Cristo, de quién era el Mesías. Nosotros que ya la tenemos, podemos saber por qué, por ejemplo, Cristo estaba lavando los pies de sus discípulos. Así hemos de obrar, no por lo que sabemos o por lo que entendemos, porque entonces vamos a deificar a nuestra razón. Si solo obedecemos lo que entendemos, siendo revelado por la palabra de Dios, tenemos el peligro de estar cometiendo idolatría. Pero hemos de obedecer toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Y en la medida de su gracia y misericordia, buscar a sus pies el comprender quizás un poco más. Pero aunque no lo comprendamos, obedecer. Cuidado con nuestros sentimientos, cuidado con nuestras emociones, porque son engañosas. Es por eso que es por eso que estamos llamados a esperar en Dios, a obedecer y pedir más luz. Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Fíjense, ¿a qué nos está llamando Pablo? Dios a través de Pablo, mejor. ¿A qué nos está llamando? A que nuestra mente, nuestro corazón sean transformados por medio de la palabra de Dios. Perseveremos en la oración, perseveremos en el estudio de la palabra, y a través de ella es que Dios nos irá transformando. Y fíjense la consecuencia de esa transformación: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No estamos llamados a ser meros oidores, estamos llamados a ser hacedores. En la medida que creemos, estudiamos, y en la medida que somos fieles, obedecemos. Si la fe es verdadera, va a ser una fe que va a obedecer. Y en la medida que esa fe y esa fidelidad se lleven a cabo, vamos a ir poco a poco, a través de los años, comprobando que la voluntad de Dios, esa voluntad que nos manda a obedecer, es buena, es agradable y es perfecta. No estamos llamados a comprobarla con nuestros ojos. Primero será a través de la fe y la obediencia, y después la veremos hecha una realidad en nuestras vidas. Con el tiempo, dice Pink, los resultados te demostrarán que Dios no ha olvidado ni defraudado a los suyos. Isaías 30:18. Isaías 30:18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que en él confían. El pueblo estaba queriendo confiar en otras naciones, en los hombres, en concreto en Egipto, y Dios los llama a ser fieles a Dios, a confiar en él. Cuidado cuando estamos confiando en la sabiduría de hombres, cuidado con la psicología, cuidado con la filosofía mundana, cuidado. Dios nos llama a esperar en él, y en la medida que esperemos, él va a mostrar esa piedad, esa misericordia hacia nosotros, y veremos los resultados. ¿Cuándo? A su tiempo, a su tiempo. Mientras tanto, y sobre todo si todavía no estamos en pruebas o hemos pasado algunas, pero estamos en tiempo de paz, es tiempo de estar perseverando en los caminos de Dios, perseverando en la oración, perseverando en la lectura de la palabra, perseverando en el estudio de ella. Descansemos en Dios, seamos fieles a Él, a su verdad,
a lo que Él nos ha revelado y Él mostrará esa fidelidad a nosotros. Por ello, Pink también afirma, cuando estamos llenos de ansiedad, cuando contemplamos nuestra situación con temor, cuando miramos al mañana con pesimismo, estamos rechazando la fidelidad de Dios. Todos los días estamos a prueba. Estamos viendo terribles gobernantes, estamos viendo estos colectivos perversos en el sentido de su perversión sexual, que quieren imponer ideologías. Si estamos viendo constantemente al mundo, nos vamos a llenar de temor, nos vamos a llenar de ansiedad. Pero si nosotros perseveramos, vamos a demostrar nuestra fidelidad confiando en la fidelidad de Dios. ¿Ok? Otra consecuencia a la que estamos llamados. Si Dios es fiel, si Dios, o mejor, como bien corregía muchas veces R.C. Sproul, ya que Dios es fiel, no si Dios, porque Dios es fiel, ya que Dios es fiel, ¿saben una cosa a la que estamos llamados? A arrepentirnos, a confesar nuestros pecados, porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión no es otra cosa más que el ponernos de acuerdo con Dios. Homologueo es el término griego. Es estar de acuerdo, confesar con nuestra boca lo que Dios nos ha mostrado con su palabra. Si Él nos ha mostrado a través de ella conductas que son pecaminosas, vayamos a sus pies y confesémoslas. Él es bueno, Él es fiel y justo para cumplir su promesa. Él es fiel para cumplir la promesa de perdonar. Es, por decirlo menos, agotador, no solo inútil, sino además agotador el pretender ganarnos el favor de Dios o su perdón por medio de buenas obras, haciendo cosas correctas, haciendo donaciones, ayudando a los pobres, ayudando a los enfermos. No es suficiente. Es solo en Cristo que vamos a alcanzar el verdadero descanso. Mateo 11:28. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Acudamos a Cristo. Solo la obediencia perfecta de Jesús nos puede dar verdadero descanso. Por eso, Primera de Juan 1:9 que leímos dice, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué justo? Porque ya cargó en Jesús el castigo de nuestros pecados. Dios es fiel y justo. Vayamos, confesemos nuestros pecados a Dios, pidamos perdón. Dice A.W. Tozer, cuando lee su Biblia en lugar de andar preguntando al respecto, dígase a sí mismo, Dios escribió esto, Dios es fiel, Dios no puede mentir. Por eso dice Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios lo ha prometido, Dios lo cumple. Dios es bueno, Dios es fiel. No perdamos el tiempo, busquemos a Dios ahora que puede ser hallado, dice Isaías.
Dios es bueno, Dios es justo. ¿Queda claro? Otra consecuencia más. Esta la voy a ver rápido porque en algún momento lo vimos en el estudio. Dios es fiel en la tentación. Entonces, antes de tener la necesidad, que siempre vamos a tener la necesidad, todo el tiempo vamos a tenerla, porque esa es la vida de un cristiano, no un arrepentimiento de un momento, sino un arrepentimiento inicial que nos lleva a arrepentirnos constantemente de nuestros pecados. Antes del pecar está la tentación, y ante la tentación busquemos a Dios, porque recordemos lo que vimos. Dios promete ser fiel en la tentación. Primera de Corintios 10, 12 y 13. Así que, al que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel en sus promesas, y entre ellas ha prometido ser fiel ante la tentación. Acudamos a Él. Recordemos el llamado que hizo Jesús a sus discípulos y que hoy nos hace ahora. Oremos y velemos. No estemos a nuestras fuerzas. Dios es fiel y es bueno. Lucas 22:40. Lucas 22:40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Versículos 45 y 46. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en la tentación. Acuérdense, si nosotros pecamos es porque nosotros fuimos soberbios. En lugar de acudir a Dios en oración, pretendimos sobrevivir por nuestras fuerzas. Proverbios 16:18. Antes que el quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Necesitamos humildad para ir a los pies de Cristo, reconocer nuestra debilidad y buscar y encontrar en Él la fortaleza para salir adelante. Recordemos lo que les comentaba que advierte John MacArthur. La carne es débil, no es un permiso para pecar, es una advertencia para que vayamos a los pies de Cristo y busquemos su ayuda. ¿Queda claro? Sí. Mañana, en el siguiente estudio acerca de este tema, creo que el siguiente toca devocional familiar. Entonces ya continuaremos con las últimas consecuencias y ya creo que en el siguiente estudio terminamos la fidelidad de Dios. Vamos a orar.